Hola amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa, llegando ya al jueves 3 de octubre. ¿Quién de ustedes no ha tenido en algún momento un dolor de cuello feo, que no sabe de qué le ha dado? Imagínese usted cuando ese dolor de cuello se le hace crónico. Pues ese es el tema del día de hoy, estaremos hablando del dolor crónico del cuello. ¿Qué les parece si vemos un poquito la cápsula para ver el contexto y luego les cuento quiénes nos acompañan ahora? Existen muchas afecciones que pueden causar un dolor de cuello crónico, que se irradia por el brazo y posiblemente hasta las manos y los dedos. Generalmente tienen su origen en una hernia discal, cervical o una estenosis de agujero intervertebral que pinza un nervio en el cuello. El dolor puede estar acompañado por adormecimiento u hormigueo en los brazos o las manos. El enfoque del tratamiento de una hernia discal cervical es guiado por la duración y la intensidad del dolor y el grado de afectación del nervio cervical y de la médula espinal. Lo más común es que los síntomas sean temporales y puedan ser tratados con éxito mediante tratamientos no quirúrgicos, tales como medicamentos, fisioterapia y manipulaciones. Si este no se alivia con el tratamiento médico, entonces se puede recomendar un tratamiento quirúrgico. Un dolor de cuello de evolución lenta, generalmente de varios años, y que suele aparecer como resultado de ciertas actividades o de ciertas posiciones del cuello. Generalmente es causado por una estenosis de agujero cervical. Para conocer más sobre el tema, quédate en sintonía de Salud TV y nuestros invitados abordarán el tema. Muy bien, ¿y usted ya se fijó que nuestras pantallas ahora son color rosa? Bueno, recuerda que estamos en el mes de octubre, mes de la concientización para la prevención realmente del cáncer de mama, así que vamos a tener muchas cosas, recordatorios, testimoniales, cápsulas, consejos para todos ustedes durante todo el mes. Bueno, ¿quiénes me acompañan ahora para hablar del dolor crónico de cuello? Pues necesitamos siempre un fisiatra, así que acá tenemos con nosotros, y es un honor, por cierto, que qué cuesta que venga, doctor Rafael Olivares. ¿Cómo estás, Rafa? Aquí a la orden. No, tú ortopeda. Tú sos ortopeda, no Sí. fisiatra. Necesitaría un fisiatra, pero tengo una fisioterapeuta que me funciona mucho, ya se la presento. ¿Qué tal? Perdóname, ¿cómo estás? Para nada, bien, gracias a Dios aquí, agradecido por la invitación y pues a ver qué podemos hablar para ayudarnos a tener mejor salud de la columna, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Así que esa es de las especialidades que necesitamos. Como les digo, cuando hay un dolor de cuello, uno anda pensando siempre ortopeda, fisiatra, fisioterapeuta. Y por supuesto siempre piensa en un neurólogo, un neurocirujano. Así que de todo tenemos este día. Bueno, contamos con la presencia de Florcita Oliva, Flor, licenciada en fisioterapia, que va a ser de muchísima ayuda. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo está? Muy bien, un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro. Teníamos ratitos de no tenerlo por acá. Sí, ya. Y por supuesto, de especialista en neurocirugía, tenemos con nosotros a Mario Minervini. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación, Elisa. Vamos a intentar desmitificar algunas cosas con los amigos televidentes y hablar un poco de lo que es del dolor crónico de cuello para que lo tengan más claro y cuáles son sus opciones en este tipo de patologías. Yo creo que el dolor de cuello, y aquí nos puede ayudar Flor con su vasta experiencia, probablemente en las clínicas de fisioterapia es una de las causas muy comunes de consulta, ¿cierto? Sí, la verdad es que sí es bien común, pero también como fisioterapeutas necesitamos tener un diagnóstico previo para nosotros poder tener una mejor elección del tratamiento que vamos a dar, porque ya sea de que podemos tener dolor crónico por una mala postura a la hora del trabajo, por estrés también. Tenemos varios pacientes de que nos llegan consultando por un dolor crónico de cuello, pero vemos también que los músculos están comprometidos, entonces nosotros tenemos que tener, lo ideal es una previa evaluación médica para nosotros dar el tratamiento indicado y que sea ideal para cada paciente. Definitivamente. Yo creo que con el dolor de cuello es muy importante también descartar todo aquello que puede ser lo más grave, que aquí vamos descartando lo más grave, ¿verdad? A ver, cuéntanos un poco, Rafa, ¿cómo es tu experiencia en cuanto al dolor de cuello? ¿Les consulta mucho al ortopeda a la gente? Sí, la verdad es que
por tradición, por costumbre, uno piensa en músculo esquelético, mucha consulta de dolor de columna en general y mucho de cuello. El cuello es un área, como decía la licenciada, que involucra un montón de cosas, la función, el estrés, cómo dormimos, y encontrar la causa a veces no es tan fácil. Uno piensa en el típico accidente de tránsito, la contractura del cuello, y es quizás el caso más fácil para encontrar la causa del dolor, pero involucra tantas cosas, tantas posibles causas, que hay que hacer una buena platicada con el paciente para llegar a la raíz y ver cuál es lo que pasa. Que yo siempre digo, si son las piezas o si es la función de las piezas la que está fallando, ¿verdad? Ahí, en ese sentido, ver cómo los orientamos hacia un manejo terapéutico o un manejo ya de especialidad de neurocirugía. Muy bien, yo creo que al que menos la gente quiere visitar definitivamente con un dolor de cuello, porque nos vamos haciendo los locos, ¿verdad? Definitivamente, y dicen, no, yo al neurocirujano no voy, porque para que me ofrezcan cuchillo, voy, ¿cierto, Mario? ¿No te pasa? Que la gente dice, ay, no, doctor, pero no me dice que me tiene que operar. Sí, la verdad es que la patología de cuello es manejada perfectamente bien. Comenzando desde los niveles básicos por el médico general, es manejada perfectamente bien por el fisiatra, por el fisioterapista, por el ortopeda, que usualmente tenga quizá incluso más consulta de cervicalgia o de dolor de cuello que el neurocirujano. Y es que realmente es una patología que difícilmente, por no decir nunca, va a terminar siendo quirúrgica. Es decir, si bien es cierto, y lo platicábamos con Rafael antes de comenzar el programa, existen patologías degenerativas, discopatías, problemas de disco y todo, no todo necesita cirugía. La gran mayoría de los pacientes van a resolver con medidas conservadoras, con medidas de fisioterapia, con analgesia, con relajantes. Ya llegar a neurocirugía no necesariamente implica que nos van a operar, pero probablemente el paciente ya pasó por diferentes manejos con los colegas y en algún momento decidieron oír una opinión más. Pero es una enfermedad que perfectamente bien la maneja médico general, fisiatra, ortopedia, y lo hacen muy bien. Realmente nuestro papel usualmente es casi ya al final, o porque el paciente decidió consultar de inicio con un neurocirujano, pero usualmente la consulta es más con ortopedia y con fisiatría. Definitivamente. Ahora bien, estamos hablando de dolor crónico de cuello, porque todos hemos tenido en algún momento un dolor de cuello, que anoche dormí mal o de pronto comencé a sentir que me duele el cuello, pero definamos qué es agudo y qué es crónico en todo caso, Rafa. Sí, bueno, como hablaba del típico accidente de tránsito, o sea, que uno tiene una causa y a los días o a las semanas está con un problema ya de dolor de cuello. Si no me equivoco, hablamos del mes, doctor, de mes y medio para ya tener un tema subagudo, y a crónico estamos hablando ya de más meses. Exactamente. Ajá. O sea, usualmente los pacientes que tienen 12 semanas de dolor todavía están dentro de lo que es agudo y subagudo, pero ya todo paciente que se pasa de 12 semanas, ya estamos hablando de un paciente con dolor crónico, y entonces la perspectiva del tratamiento cambia, porque Rafael lo sabe bien, la licenciada lo sabe perfectamente bien también. Son pacientes que probablemente les vamos a dar analgésicos relajantes, terapia, pero el dolor va a persistir cuando salgan de ese tratamiento. Son pacientes que ya hicieron memoria de dolor, y son pacientes que probablemente necesitarán medicamentos para borrar memoria, medicamentos para dolor crónico, que sea pregabalina, gabapentina y cosas por el estilo, porque si no vamos a lo mismo. El paciente dice, mire doctor, ya consulté, ponga que tengo un año, he consultado 3 veces, me dan medicamento, mejora el dolor, y cuando termino del medicamento el dolor regresa. Hay algo que nos está faltando probablemente ahí, o terapia, o meter o darle al paciente medicamentos como los que mencioné, pregabalina, gabapentina, para intentar romper el círculo vicioso de dolor en el que el paciente está metido desde ya hace bastante tiempo. Algo bien importante también es recordar qué estructuras ustedes mencionaron, tanto Flor como Rafael mencionaron que hay demasiadas estructuras que están involucradas en el cuello y que por lo tanto tenemos que tener en cuenta, porque no es solo que, sí, ¿verdad?, son vértebras y ya. Hablemos de qué otras estructuras pueden estar realmente doliendo. Quizás eso es un tema súper importante para empezar, más con los pacientes que ya pasaron de aquí a allá, y uno pregunta, y sí, es que voy y me dan pastillas, y no han empezado ni con lo básico, que es la radiografía, ¿verdad? Yo siento que lo más básico para empezar con un dolor crónico es ver una radiografía. Tal vez no nos quita todas las dudas, nos enseña solo las vértebras, pero nos habla de la posición de las vértebras, de la relación entre una y otra, y no vemos lo otro, que son los discos. Los discos están entre cada vértebra, es como, digamos,
un nulito que funciona como el cemento entre cada ladrillo y luego la salida de los nervios que está entre ellos, ¿verdad? Que quizás es la parte más importante, la parte de ver si el nervio está saliendo bien. O sea, yo trato de explicarle a mis pacientes que si el cable no está funcionando bien, si hay algún tipo de bloqueo del cable, entonces por más que usted sobando el cable a distancia o acá, de nada va a servir si el origen está malo. Y luego están los ligamentos, que los ligamentos casi nunca pensamos, los ligamentos rara vez lo vamos a ver un problema ligamentario en una radiografía o incluso en una resonancia o una ultra, sino que es en la clínica, donde tenemos que hablar con el paciente, ver al paciente, tocar al paciente y responde la pregunta de siempre, o sea, por WhatsApp las preguntas, por mensaje, por teléfono las preguntas de me duele el cuello, ¿qué tengo? Y es bien difícil porque son tantas las causas y aunque me manden fotos de radiografías y todo, es importante platicar con su doctor, con su terapeuta, con su especialista y que los examine y que les llegue al lugar del dolor. Yo he visto casos de personas tratadas como crónicamente con discopatías y lo que tenían un problema ligamentario que con 5 sesiones de terapia iba a estar mucho mejor. Mira, es interesante, el otro día estaba en una reunión con mucha gente que todo el mundo conversaba diferentes temas, pero había alguien que estaba hablando sobre la novedad que en algunos países, pues no hay mucho médico hoy día dando consultas en línea, ¿sí? Y que hablaba de que esto era como que para el futuro, los médicos ya no iban a ver, que se iban a dar consultas a través de línea. Le digo yo, eso es imposible, o sea, por el momento yo no lo veo posible. Yo no puedo, tú no puedes manejar a alguien si no has tocado, si no has visto realmente a dónde duele. O sea, ¿qué otras estructuras hay? Yo no creo que tú puedas manejar a alguien así en línea. Puedes tal vez dirigir en base o dar tu opinión en base a todos aquellos estudios que te den. O un pero seguimiento. Nunca vas a poder llegar, o un seguimiento. Pero no vas a poder dar un diagnóstico sencillamente a través de que, bueno, aquí te mando y me tomé estos exámenes y esto es lo que dijeron. O sea, es bien difícil. Siempre que hablamos por WhatsApp uno puede dar consejos y precisamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Queremos leer las preguntas que ustedes nos envíen y ver de qué forma les orientamos para ver qué podemos ayudarle más adelante. Veamos la pregunta, ¿no? Dice, buenas tardes, yo tengo un dolor inmenso en el lado del cuello y de espalda. No puedo cargar nada ni hacer fuerza porque la espalda como que se me duerme. Tuve una caída en el baño hace un año y desde entonces quedé así. Al principio me sentaba y no podía levantarme, se me trababa la cadera y me dolía mucho, pero nunca consulté. Ahora me afecta mucho más que todo por la mañana al despertarme y eso hace que me sienta cansada y con dolor. ¿Qué me recomienda? Muchísimas gracias. Tengo 30 años. Erika Rivera es una mujer muy joven, 30 años. Fíjense, una caída hace un año, no consultó. ¿Qué le podemos decir? ¿Por dónde la podemos orientar que vaya? Porque al menos la radiografía. Yo creo que, o sea, más con un caso que ya está refiriendo problemas se duerme, de adormecimiento, o sea, ya son cosas neurológicas, neuroquirúrgicas, probable, no sé, por lo menos que vaya alguien que le examine. Exactamente. Quien sea, su médico de confianza, médico general, por lo menos que le evalúen para orientar hacia dónde va esto, si hacia alguien que algo le vea, de terapia. incluso hasta la marcha, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que Rafael sería el indicado en este caso porque dice que tiene un trauma en la cadera también, así que le puede ver el cuello y la cadera perfectamente bien. Pero lo que de antemano le vamos a decir que va a necesitar, ¿qué será? ¿Una resonancia quizá? Es probable. Probablemente, ¿verdad? probablemente. Bueno, amiga, tiene 30 años y un problema bastante crónico que a lo mejor puede resolverse con lo que debió haber tenido desde un principio, terapia probablemente, pero eso no lo va a poder saber hasta que no consulte en persona y que haga lo que el médico le indique en cuanto a examen y todo. Si usted tiene preguntas, puede hacernoslas llegar a través de nuestra página de Facebook o a través de WhatsApp. Vamos a escuchar a Astrid Ábalos, qué noticias nos traen ese avance de TN21 este día. Soy la doctora Vanessa Artiga y quiero hablarte acerca de algunos signos a los que debes de prestar atención en tus hijos. Si consideras que tu hijo es muy ruidoso, si te hace demasiadas preguntas, ¿por qué los elefantes tienen grandes orejas? ¿A dónde termina el mar? ¿Cómo respiran los peces? ¿Por qué los gatos maullan?
o si no puede estar quieto ni un minuto. ¡Felicidades! Tienes un niño sano y feliz. Dedícale tu tiempo y aprovecha a jugar con ellos. ¡Feliz Día del Niño! Te desea Salud TV. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Bueno, me imagino que el estrés. Sí, el dormir mal puede ser uno de ellos. Dormir mal, no sé, una mala posición y también el estrés. Hacer una mala fuerza con alguna máquina o algún objeto que levantamos mal. Sí, podría ser también cansancio, no sé, todo lo que nos cause mucha ansiedad. Dolor de cuello, el mal dormir, levantar cosas pesadas, mala posición, estar como con algún aparato en la misma posición durante el día. Una mala postura al sentarse. Depende del trabajo que haga. Si es en oficina y se sienta mal, puede doler el cuello. Si ocupa una almohada que no es adecuada también. Muchísimas gracias a quienes responden a nuestro sondeo siempre con tanta amabilidad. A ver, Florcita, ¿qué le parecen las causas más frecuentes? ¿Coincide realmente con la consulta que usted ve? La verdad es que sí, un dolor de cuello, raramente, como dijo el doctor, es algo que nos va a llevar a una cirugía, sino que la mayoría de personas no se dan cuenta, pero en su trabajo tienen mala postura, a la hora han llegado niños también, pero es porque sus mochilas son demasiado pesadas y las utilizan de un solo lado. Entonces y con el tirante bien largo, ¿no? Sí, llegan las mamás preguntándonos, miren, mi niño solo va a la escuela, pero cuando vemos la mochila que la ponen a la par de la silla es una mochila gigante. Eso también, otra cosa que nos llegan a consultar bastante por el uso del celular. Aunque no se crea y sea algo bien cotidiano que hacemos todos los días, el uso del celular está afectando bastante a personas jóvenes. Entonces, sí, la verdad es que son causas que nosotros que la hacemos día a día, y algo bien importante es la educación al paciente, porque yo puedo darle a mi paciente 10 sesiones de fisioterapia, pero si él sigue haciendo lo mismo todos los días, al final me consultan, mire, me sentí bien por un momento, pero ya al mes estoy igual. Entonces revisamos otra vez, hablamos y llegamos a la conclusión de que o trabaja mucho con la computadora y su postura no es la correcta, llegamos a lo mismo, o sea, son cosas fáciles que el paciente puede prevenir. Entonces es bien importante la educación también que nosotros tenemos que darle al paciente, además de lo que hacemos con fisioterapia, ¿verdad? Claro. Nosotros tratamos de disminuir, nuestro primer objetivo es disminuir el dolor, pero ya después cuando el paciente regresa a su casa, la educación y los consejos que le hemos dado son bien importantes. Rafa, por lo general el dolor de cuello no va solo me duele el cuello, atrás o adelante. Generalmente va acompañado de dolor de hombro, de espalda, de cabeza, ¿sí? Sí, lo que pasa es que si pensamos en el cuello es la unión de muchas zonas. O sea, estamos uniendo el CPU, el cerebro central, con el resto del cuerpo a través del cuello. Hay músculos que van desde el cuello hasta la espalda y luego hasta los hombros. Es el trapecio que da justo esa forma, que es como para trasladar un dolor de cuello a los hombros y a la espalda. También hablamos de que los cables que vienen del cuello van hacia los hombros. Es un pinzamiento de nervios a nivel de cuello nos va a dar síntomas en otro lado, no solamente en el cuello. Y regresamos a lo mismo, es importante hablar, platicar, examinar. Y si un consejo podemos dar es hablar con su médico de confianza, contarle estas cosas, especialmente como decía la licenciada, si regresa el dolor, preguntarse por qué, a uno mismo y al doctor, qué no he cambiado, qué estoy haciendo igual que hacía antes. Por ejemplo, en deportistas, que uno dice el corredor no tiene nada que ver con el cuello, pero hay un síndrome de fatiga que empieza con dolor en el cuello. Entonces, el cuello nos está hablando de que hay otro problema más sistémico y no solamente eso.
muchos preguntan por el estrés, por la dormida, y sí tiene que ver, son de las zonas que concentran estas contracturas secundarias a dormir mal y al estrés. Y es eso, hay que englobar todo y no solamente tomar una radiografía y todo está bien o se ve algo raro y ya se acabó el problema. En general la columna es un trato difícil, un trato complejo, un tratamiento que tiene que involucrar mucho la rutina del paciente y las costumbres del paciente y las posturas. Mario, dentro de todas esas estructuras también, bueno, ya escuchamos que hay paquetes neurovasculares, definitivamente súper importantes. Y hay algo que tú mencionaste, Rafa, también de que el pinzamiento de estos músculos, el pinzamiento de estos nervios por una contractura muscular puede ocasionar incluso mareos. ¿Esa es otra causa frecuente también de que podría tener alguien un dolor de cuello? Usualmente es un síntoma que no es necesariamente relacionado con un dolor de cuello crónico. Eso es como, el paciente siempre dice, mire, ya me vieron el oído, yo creo que es el cuello. Yo creo que esta es una creencia que se ha ido manteniendo durante muchos años. No sé cuál es la experiencia de Rafael, pero realmente en esto yo rara vez puedo relacionar un espasmo cervical con algo que me provoque mareo. Creo que muy importante dentro de esto está el hecho de que en el cuello, en la región cervical, a diferencia de la zona lumbar, si tú tenés, por ejemplo, un disco, que son las estructuras que explicaba Rafael, que son como colchones que amortiguan en medio de las vértebras, puede haber una compresión no solo nerviosa, sino una compresión medular. Esa es la diferencia entre la zona cervical y la lumbar y lo que yo le digo a mis pacientes. Tenés que buscar síntomas neurológicos que traduzcan o una compresión radicular o una compresión espinal o medular. La mayor parte de dolores de cuello son simples dolores de cuello sin ninguna irradiación hacia miembros superiores, sin hormigueo, sin pérdida de la fuerza, sin pérdida de los reflejos. Sin embargo, cuando ya encontramos dolores referidos hacia los brazos, hacia los codos, hacia las manos, sensación de pérdida de la fuerza, pérdida de la sensibilidad, tenemos que pensar que hay una señal de alerta y nos está diciendo que pudiera haber una compresión tanto espinal, de la médula espinal, o una compresión radicular. Pero incluso hemos visto pacientes, y seguro que también la licenciada lo ha visto, muchos pacientes que llegan con radiculopatía, como que tuvieran una lumbociática, pero en el miembro superior no se llama ciática porque no hay un nervio ciático en el miembro superior, va con radiculopatía, con dolor acompañado. Y hacemos una radiografía o una resonancia. Para ver una radiografía vemos un espasmo, hacemos una resonancia y no hay un disco que esté comprimiendo, sino que el mismo espasmo es tan severo que provoca un cierre del agujero de salida del nervio y tenemos una radiculopatía. A mí me ha pasado en múltiples ocasiones que pienso, este paciente debe tener una hernia de disco por la radiculopatía, por el dolor que trae irradiado al brazo. Y cuando veo la resonancia es limpia. No tiene una hernia de disco comprimiendo, pero tiene un espasmo tan severo que el agujero de salida del nervio está cerrado parcialmente y eso le provoca las sensaciones o los síntomas de radiculopatía. Lo importante en la región cervical, aparte de ver el dolor central en sí, es saber si tengo un signo o síntoma de alarma, un signo de radiculopatía, un signo de compresión espinal, si al examinar al paciente mis reflejos, con una sola prueba, si mis reflejos están disminuidos, probablemente la compresión es radicular. Si mis reflejos están aumentados, la compresión tiene que ser médula espinal. Y esos son detalles que solo en el examen físico se pueden determinar y que definitivamente se van a perder esos datos si solo hacemos una llamada por teléfono o solo si mandamos un WhatsApp. Y lo que yo le digo a mis pacientes, y con Rafael también lo platicábamos al inicio del programa, no operamos placas, operamos pacientes. La placa puede decir que tiene algo, pero si los síntomas no existen, ¿qué vamos a resolver nosotros con un procedimiento quirúrgico? Es más, nos vamos a meter al riesgo de una cirugía que probablemente podría ser la última opción y que tenemos otras cosas más en el armamentario. Por ejemplo, están los algólogos, los médicos anestesiólogos especialistas en manejo del dolor que pueden hacer bloqueos radiculares, bloqueos espinales, y eso es bien importante. Es decir, no todo va a terminar en cirugía. Yo tengo un concepto, es el 10% de pacientes necesitan cirugía en problemas de columna, el 10%. El resto, el 90%, se puede manejar de otra forma. Excelente.
Bueno, tenemos una pregunta en WhatsApp que me gustaría leerla en este momento. Nos escribe Lorena Ayala. Por favor, si usted nos manda sus preguntas, no olvide ponernos siempre su nombre para saber a quién le estamos respondiendo. La vamos a responder, por cierto, doña Lorena, luego del corte, pero vamos a leerla. Buenas tardes, excelente tema. Me identifico. Yo he consultado por el dolor intenso y adormecimiento y solo me han dado relajantes que no me ayudan. Mi dolor se extiende hasta el hombro y me desespera. ¿A qué especialidad debo recurrir? Muchísimas gracias. Gracias a usted, doña Lorena, por compartirnos sus síntomas. Al regresar del corte vamos a ver qué consejos le dan nuestros especialistas. Pero también en el deporte pueden haber lesiones al cuello que ocasionan dolor crónico de cuello, y de esas nos habla el doctor Juan Carlos Vargas, especialista en medicina deportiva. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Juan Carlos Vargas, especialista en medicina deportiva. Este día hablaremos de las lesiones del cuello involucradas con el deporte. El cuello es una estructura muy complicada, muy compleja. Por ahí pasan arterias, venas, la columna vertebral, la médula espinal, es decir, todo el sistema nervioso que une el cerebro con el resto del cuerpo pasa por ahí y está involucrado con muchos movimientos y con muchos músculos. Las lesiones en el cuello son más frecuentes de lo que creemos. A veces es simplemente decir, me duele un poquito el cuello, o a lo más grave que puede ser, hoy amanecí trabado del cuello, o en alguna contusión en un deporte de combate o un deporte de contacto que puede darse en el fútbol, en el baloncesto, en el rugby, que ahora se está jugando mucho, en el fútbol americano, en los deportes de combate también, el judo, el karate, el taekwondo, hoy está muy de moda el jiu-jitsu y el MMA, pues también pueden darse estas lesiones. Lo más común y simple es una contractura de alguno de los músculos que nos impide mover libremente el cuello, volver a ver a un lado, volver a ver hacia el otro, y eso simplemente es una contractura que pudo haberse dado por un movimiento brusco, por no haber calentado previamente o por algún sobreesfuerzo. Los músculos del cuello casi nunca los ejercitamos y hay que hacerlo también. Nos preocupamos de los brazos, de las piernas, de los pectorales, del abdomen, pero hay que también ejercitar el cuerpo. En conclusión, para prevenir las lesiones del cuello hay que hacer un buen calentamiento al inicio, un buen estiramiento, al final también hay que volver a estirarse, lo que se llama la vuelta a la calma, para que los músculos queden tranquilitos y puedan beneficiarse del ejercicio. Y también hay que hacer ejercicios para fortalecer el cuello. Muchísimas gracias, Juan Carlos Vargas, médico especialista en medicina deportiva. Saludos a todos los miembros de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bienvenidos a una nueva edición de su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga y estaremos hablando acerca del tema de la maleta del recién nacido. Sin duda alguna, el advenimiento de un recién nacido nos llena de muchísima alegría, y no solamente de alegría, sino que de mucha incertidumbre. ¿Qué es lo propio que debo de utilizar o qué es lo que debo de introducir en la maleta cuando nuestra esposa va a dar a luz? Es una de las preguntas que con muchísima frecuencia abordan los padres, no solamente los primerizos, sino que también los que ya han tenido la bonita experiencia de ser padres. En primer lugar, usted no debe de olvidar los documentos con los cuales todo el embarazo ha sido visto por parte del ginecólogo, ya sea en la red pública o en la red privada. Además de esto, debe de contener todo lo pertinente a los documentos, ya sea una identificación como el DUI o también otra cosa que usted desee llevar y no debe de olvidar nunca, es una ropa cómoda, no solamente para su esposa, sino que también para el recién nacido. La ropa de algodón, que tiene que ser el 100%, va a ayudar no solamente a tener mayor comodidad para su bebé, sino que evitar también aquella rosadura o alguna dermatitis que pueda también el bebé presentar.
el gorro, el pampers, una mantilla ligera. Además, si usted desea que si su niña o su niño pueda estar más cómodo, utilizar una crema antirrosaduras para evitar aquellas dermatitis que suele ser muy molestas posteriormente a que se defeca o se orina. Esta fue su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga. Hasta pronto. Muchísimas gracias a la doctora Artiga por sus consejos diarios. Bueno, vamos a dar lectura nuevamente a la pregunta de Lorena Ayala para poderle dar una orientación sobre qué hacer con su dolor. Nos dice: buenas tardes, excelente tema, me identifico, he consultado por el dolor intenso y adormecimiento. Solo me han dado relajantes que no me ayudan. Mi dolor se extiende hasta el hombro y me desespera, y pregunta ella a qué especialidad debe recurrir. Me llama la atención. Muchísimas gracias, doña Lorena. Todos los que quieran enviarnos sus preguntas pueden hacerlo, pero por favor no olvide poner su nombre. Florcita, justamente lo que usted nos dijo, no hay educación, ¿verdad? Porque realmente a lo mejor le dan los relajantes, pero no le explican o no le indagan cuál es la causa de lo que le está provocando el dolor. ¿Qué podríamos recomendarle ahora, especialmente que haya adormecimiento, Mario? Ahora cuando estamos hablando que, ¿será que hay algún pensamiento o sencillamente qué podríamos indicarle, a quién recurrir? Lo más seguro es que necesita otros exámenes de los que podríamos hablar. Sí, definitivamente, como lo hemos estado hablando, si tenemos algún síntoma neurológico, o sea, pérdida de la fuerza, pérdida de los reflejos, pérdida de la sensibilidad, son cosas que nos dan una señal de alerta. Ahora, hay algo muy interesante y voy a ocupar la pregunta para algo. Dice ella: tengo también un dolor que se me irradia a la zona del hombro. En esta zona, muchas veces entre ortopedas y neurocirujanos nos referimos, y es frecuente, por lo menos si tu práctica está orientada a eso, porque llegan muchos pacientes con dolores cervicales, pero también lo evalúas y te das cuenta que tiene un problema del hombro. Y hay que tener la fineza de determinar qué es lo que predomina más, el cuello o el hombro, porque es una zona que está como traslapada. Yo he tenido muchos pacientes con problemas de espasmo cervical, pero su problema básico es el hombro. Es ahí donde uno dice: no, ¿sabe qué? Yo necesito la evaluación del colega ortopeda para que él determine si usted necesita o una resonancia del hombro, o si por ejemplo le hace una infiltración y el dolor desaparece, podemos irnos olvidando del problema del cuello. Ella dice que tiene adormecimiento en la zona del cuello con irradiación del dolor hacia el hombro. Primero hay que examinarla. Probablemente vamos a iniciar con una radiografía cervical, con una radiografía del hombro, pero la evaluación clínica va a ser lo más importante, porque si en la evaluación clínica descubrimos que el problema de ella es a la movilización de la articulación del hombro y que eso le provoca dolor referido también hacia el cuello, el actuar aquí va a ser más para el ortopeda que definitivamente para un neurocirujano. Y lo mismo pasa en la columna lumbar. Existen pacientes que llegan con problemas lumbares, ya incluso con resonancias magnéticas, en los cuales se ve que hay discos con algún tipo de problema, pero cuando uno evalúa al paciente se da cuenta que el dolor es más en el sacro, no hay radiculopatía o hay dolor a la movilización de la cadera. Entonces uno le tiene que decir al paciente que tiene que ser evaluado por el otro colega para que podamos determinar si la causa de su dolor no viene de otra zona. Y nos llevamos sorpresas, y eso es lo que pasa con muchos pacientes que si no fueron bien evaluados, se les opera, por ejemplo, del cuello, el dolor persiste y cuando ya los hemos operado, nos ponemos atención en el hombro o lo contrario. Por eso es bien importante la actuación entre especialidades y tener la capacidad de decirle al paciente: yo creo que su problema no lo voy a manejar yo, el problema creo que va a ser más del colega, y también así se toman decisiones de decir: ok, ya lo evaluó el colega ortopeda o el colega fisiatra, ellos me dijeron que no hay problema en la cadera, ok, yo ya me quedo tranquilo y ya puedo ofrecer con más seguridad un procedimiento quirúrgico. Pero existen esas zonas en las cuales los dolores no vienen solo de una estructura y se pueden traslapar, y eso donde el examen físico es fundamental. Más que un examen de imagen, el examen físico nos va a decir qué estudio le mando y quién va a terminar tratando a ese paciente. Así es. Bueno, gracias, doña Lorena. Ya escuchó la respuesta. Hay que evaluar ese hombro, ya que la han estado tratando solo con relajantes y no evoluciona satisfactoriamente. Pues hay que ver también si el problema no está en el hombro y este es el que está irradiándose al cuello y no al revés. Bueno, tenemos otra pregunta. Nos escribe María Elena.
Tengan muy buenas tardes, darle gracias a Dios a ustedes por tantos temas muy bonitos, ya que yo aprendo mucho. Muchísimas gracias. Nosotros todos aprendemos y eso es lo que, la idea. Pues en este día quiero saber qué puedo hacer porque a mí me truena mucho el cuello y cada vez que lo hago me siento mejor. A veces voy donde el quiropráctico y me siento mejor, pero luego sigo igual. ¿Qué me recomienda hacer? Gracias, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a ver, Florcita, hablemos un poquito ahí con usted. Porque a lo mejor la señora no, o sea, le truena, dice que se siente mejor. Sí, lo que hacen los quiroprácticos son ajustes vertebrales. Entonces, si su dolor viene por una causa muscular, ya sea un espasmo, por eso es que quizás usted no siente mejoría al momento. Momentánea. Al instante, pero ya después lo perdemos, ¿verdad? Lo ideal sería, como recomendación, puede consultar a un médico y él nos podría referir a sesiones de fisioterapia en las que nosotros ya tratamos específicamente los músculos o la parte que usted tenga donde sienta más dolor. Entonces sí, sería lo ideal que consulte con un médico. Definitivamente, pues la indicación a que vaya, que la examinen, que la evalúen bien y verifiquen qué es lo que le está pasando y probablemente, como dice la licenciada, pues solo sea una cuestión de dar terapia a estos ligamentos y a estos músculos que están lastimados ya por mucho tiempo. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con nuestra sección de todos los jueves, primeros auxilios. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho desde que está almorzando y gracias por permitirnos. Y aquí estamos en nuestra sección de primeros auxilios junto con el doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Doctora, contento de estar acá compartiendo siempre estos temas tan importantes. ¿Cómo están estos días lluviosos? Realmente están bien complicados para la mayor parte de la población, pero esperamos que no hayan tantas emergencias. Rodolfo, estos días lluviosos son realmente un lío porque los pisos están lisos. La gente puede realmente así, en lo plano, deslizarse y lastimarse un tobillo, lastimarse las rodillas o algo realmente más serio, ¿no? Sí, y eso pues obviamente que la mayor parte de estructuras hoy en día están hechas en base a cerámica, los pisos, lo cual incrementa la probabilidad de caídas. Exacto. Es por eso que en esta ocasión vamos a estar hablando precisamente sobre cómo cómo hacer un vendaje de rodilla y qué es lo que comúnmente las personas hacen cuando no tienen el conocimiento. Muy bien. Creyendo que están haciendo la forma adecuada. En esta ocasión, pues nos acompaña Amalia y nos acompaña el doctor Osegueda. En este caso, Amalia nos va a hacer un favor. Ella se va a colocar una venda en su rodilla. Como normalmente ella lo haría. Como normalmente lo haría cualquier persona, exactamente. Que básicamente es darle vuelta a la venda, ¿ya? Hasta colocarla. Y luego caminar, como dice la gente, como pate palo. Exactamente. Porque no la puede doblar. Y esto es lo que normalmente se hace. O sea, simplemente darle vuelta. Todo el mundo le da vuelta a la venda y eso pues obviamente da una falsa seguridad. Es decir, la persona se siente segura, pero en realidad no lo está. Ahora, las lesiones de rodilla muchas veces vienen relacionadas, tal como usted lo mencionaba, por caídas o a veces por esguinces a nivel de tobillo, que hace que la mayor presión no solamente sea a nivel de tobillo, sino que también a nivel de rodilla, y puede hacer que en algún momento los ligamentos tiendan como a dañarse. Es por eso que en esta ocasión el doctor Osegueda nos va a enseñar la forma correcta de la aplicación de una venda. Estamos utilizando una venda elástica. Estas vendas pues hay que tener mucho cuidado, aunque son muy fáciles de utilizar, pero el principal problema que se da es que si se soca demasiado puede generar problemas de circulación. Ustedes se fijan, él está haciendo un vendaje en la parte superior e inferior y luego está simulando lo que nosotros le llamaríamos un vendaje en X, ¿verdad? En X, para tratar de darle fijeza a la persona. Lo que sucede en el vendaje anterior también es que muchas veces se termina zafando, como que si fuese un calcetín flojo, se va hacia abajo, en el primer caso que hizo Amalia. Y aquí estamos viendo cómo el doctor Osegueda lo ha hecho. Básicamente ha hecho un cruce y eso no permite que haya un desplazamiento. Obviamente, este en el caso de caídas. No estamos hablando
de personas que tienen, por ejemplo, lesiones de tipo deportiva, por ejemplo, alguien que juega fútbol u otro tipo de deporte, porque para eso hay otro tipo de vendaje. No, y en este caso, esta venda es recomendada ¿para qué, Rolfo? ¿Para trasladar al paciente, que se traslade él se dirija a consultar, o cuál es la idea de este vendaje? Bueno, realmente la situación es sacar a la víctima del lugar donde está, porque muchas veces no podemos cargarla, ya sea por el tamaño, por alguna deficiencia que podamos tener, o por el simple hecho de que la persona es más grande que nosotros. Entonces esto nos facilita el desplazamiento, obviamente, hacia un centro hospitalario para que pueda ser atendido, obviamente, por un ortopeda, ¿verdad? Y la recomendación principal, pues, o sea, no sobarse, porque muchas veces, hoy oyeron del sobador, porque muchas veces esto termina lesionando. A veces ni siquiera, yéndonos un poco más al extremo, no solamente son lesiones por ligamentos, a veces hay fracturas, hay personas que se han caído y se han fracturado la rótula, y muchas veces no lo logran distinguir en el momento por la adrenalina que está alta, entre otras cosas, hasta después se comienzan a dar las complicaciones, así es que lo ideal es siempre visitar a su médico. Cuando veo las vendas, no puedo evitar recordar o pensar muchas veces en los niños pequeños, ¿no? Que les encantan las curitas y las vendas. Definitivamente que solo es como para darles una cierta seguridad y eventualmente pues ya todo va a pasar o se traslada al médico. Exactamente. Bueno, ojo, ¿verdad? Mucho cuidado, nunca ande apretando mucho vendas, y lo importante es consultar a tiempo con el especialista indicado. ¿Tu recomendación final? Bueno, tengan cuidado precisamente por las lluvias, vean dónde se paran, por favor, principalmente los ancianos que pueden tener fracturas no solo a nivel de rodilla, caderas y otras partes, los niños, la verdad que todo el mundo tenemos que tener cuidado con eso. Y sobre todo activar el 132, que es el número de emergencia en caso de necesitarlo. Excelente. Bueno, gracias al doctor Cegueda y gracias a Amalia, nuestra modelo. Y gracias, por supuesto, a ti, Rolfo, por ese consejo del día de hoy. Y nos vamos a una pausa y volvemos más de Salud TV. Gracias. Soy la doctora Vanessa Artiga y quiero hablarte acerca de algunos signos a los que debes de prestar atención en tus hijos. Si consideras que tu hijo es muy ruidoso, si te hace demasiadas preguntas, ¿por qué los elefantes tienen grandes orejas? ¿A dónde termina el mar? ¿Cómo respiran los peces? ¿Por qué los gatos maullan? o si no puede estar quieto ni un minuto, ¡felicidades! Tienes un niño sano y feliz. Dedícale tu tiempo y aprovecha a jugar con ellos. Feliz Día del Niño te desea Salud TV. Canal 21, tome el control. Estás viendo Salud TV. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Este día estamos hablando del dolor crónico de cuello. Vamos a dar lectura a otras de sus preguntas que muy amablemente nos han hecho llegar a través de nuestra línea WhatsApp. No olvide ponerse el nombre. Nos dice: buenas tardes, mi nombre es Sandra. Muchísimas gracias, Sandra. Quisiera hacerle una consulta a los doctores. Fíjese que seguido padezco dolor de cuello y siento de que de eso mismo me duele la cabeza y a veces es muy fuerte. ¿Qué podría hacer? Bueno, gracias, Sandrita. Realmente, parte de lo que hemos estado hablando, hay tantas estructuras, pero alguien quiere indicarle más o menos qué cosas son importantes que ella debe decirle a su médico cuando consulte. Yo creo que lo que ella está planteando es un problema bastante común y una causa bastante común de consulta. Y creo que hay dos cosas que quisiera quedaran claras con esta pregunta. Tal vez no se la voy a responder y mil disculpas, porque no sé, no podría responderle qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene. La respuesta más honesta es la que le acabas de dar. Ahorita, pero usualmente los problemas van del centro hacia afuera, ¿verdad? Normalmente, es decir, problemas nerviosos que dan problemas de cuello no van a dar algo más hacia el centro, que sería la cabeza, sino que al revés, problemas del cuello dan más problemas hacia los brazos. Eso es lo común, lo más usual. Y lo otro, no le perdamos
incluso con la pregunta anterior, no le perdamos el valor a la medicina general, al médico de familia, a alguien que nos pueda orientar y decirnos estas respuestas. ¿Quién me toca? Fisiatra, ortopeda, neurocirujano. No es que uno no quiera ver al paciente, sino que a veces pasan un paso extra y luego lo tengo que pasar a fisiatra, a fisioterapia o a neurocirugía, y alguien no especialista le puede trazar también ese camino. Tienes toda la razón. Y aunque no sea general, un médico general puede ayudar perfectamente. Aunque no sea general, aunque sea un especialista, pero que sea de confianza. Por ejemplo, a mí a veces me han llegado con preguntas, o sea, gente de confianza, pacientes de confianza, que a dónde voy, si voy a un neurocirujano, neurólogo, psiquiatra, es decir, ver a alguien de confianza que nos oriente. Y regresando a la pregunta, lo mejor es consultar, lo mejor es ver la sintomatología, cómo le empezó y todo esto, si en verdad fue algo de la cabeza que va para el cuello o al revés. Puede ser un problema sistémico y no solamente del cuello, puede ser un problema de hipertensión, puede ser un problema de mil cosas que pueden estar pasando. Súper de acuerdo contigo. Sandra, regresemos a lo básico, consultemos y con una buena historia clínica, el médico general o el médico de familia, desde cuándo le duele, cuánto tiempo al día le duele, cómo es ese dolor, se le irradia a otro lado, con qué se le quita, con qué le mejora, cada cuánto le da. O sea, son preguntas básicas de una historia clínica con las cuales perfectamente pueden llegar a ayudarla de alguna manera. Porque hay un tema que no hemos tocado y otra causa que podría... Esto que ella está mencionando incluye hasta la articulación temporomandibular. Hasta esa puede estarle dando dolor de cuello y cabeza. Muy fuerte. Así que gracias, Sandrita. Espero que tome en cuenta nuestros consejos. Veamos la siguiente pregunta. Tenemos otra pregunta siempre de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Yo siempre ando con dolor en el cuello y los analgésicos que me dan no me lo quitan, no me quitan el dolor. ¿Qué me recomienda? Me ve un médico general. Gracias, bendiciones. Nos saluda Dani. Bueno, muchas gracias, Dani. Ella ya pasó por el médico general, ¿ok? Y los analgésicos pues no le quitan el dolor. ¿Verdad? ¿Qué recomendaciones podríamos dar? A veces también, como ha dicho Flor, muchas veces los medicamentos pueden quitar el dolor solo momentáneamente, pero si no cambiamos los hábitos y a lo mejor estamos haciendo algo de tipo mecánico, ¿verdad? Podría ayudarle, tal vez darle algunos consejos sobre qué cositas hacer para manejar ese dolor en casa, compresas calientes, en lo que busca otra opinión. Sí, lo ideal es que consulte al médico porque a veces podemos quitarnos todos esos meses de dolor que tenemos de forma fácil, consultando al médico y teniendo una respuesta directa de qué es lo que tenemos. Nos pueden referir a fisioterapia, como les he dicho, pero mientras tanto en su casa puede utilizar compresas calientes, 10 minutos. Se recomiendan también ejercicios de estiramiento que los puede estar realizando en su casa antes, en la mañana o en la tarde, ya después que llegue de su trabajo. Y algo bien importante que se me había olvidado recalcarles, el fortalecimiento también es algo que puede cambiar bastante el dolor, nos puede ayudar a disminuir el dolor. A veces lo que tenemos también es debilidad en ciertos músculos. El trapecio es un músculo que bastante se ve afectado con el dolor de cuello, entonces puede hacer lo que le comenté, compresas tibias, 10 minutos, ejercicios de estiramiento y la verdad evaluar por qué es que le está doliendo el cuello. Si es postural, puede ser la cama también, como hemos mencionado antes. O la almohada. La almohada también nos puede afectar, así que es que usted haga memoria de qué podría ser lo que le está causando el dolor. Es de observarse un poquito más, Dagne, y ver qué es lo que le está ocasionando el dolor, en qué momentos le duele más. Todo ese tipo de cosas pueden servirle mucho al próximo médico con el cual usted consulte. Bueno, a ver, muchísimas gracias, Rafael, Mario, ha sido un placer tenerte por acá. Gracias, ¿verdad? igual. Como siempre, Florcita, gracias. Pero principalmente gracias a ustedes, gracias a todos que preguntaron. Creo que tiene que quedar en claro el mensaje del día de hoy es: haga bien sus datos, póngale bien sus datos, dele toda la información al médico para que él pueda ayudarle de la mejor forma posible, y mucha educación para todos nosotros los médicos, explicar bien las cosas. El día de mañana hablaremos de flacidez corporal, pero por hoy les deseo que tengan una linda tarde de jueves y que Dios los bendiga. Algunos de los consejos para evitar daños crónicos en el cuello son los siguientes.
A la hora de dormir, deberás mantener una posición recta del cuello. Si duermes boca arriba, la almohada deberá ser baja y si lo haces de lado o sobre un hombro, deberá ser un poco más alta, lo suficiente para que esta parte del cuerpo permanezca en una posición horizontal. Se recomienda sentarse en sillas altas con respaldos rectos. Es importante que evites los sofás excesivamente blandos y tienes que sentarte siempre recto, con la espalda bien apoyada en el respaldo y no en el borde de la silla o con el tronco girado. Si debe permanecer sentado durante mucho tiempo, se recomienda el uso de asientos anatómicos con una pequeña curva a nivel lumbar y utilizar asientos con reposabrazos o apoyar los brazos sobre la mesa. Si debes hacer llamadas de teléfono, es importante no tomar el aparato entre un hombro levantado y la cabeza inclinada hacia ese lado, ya que esto produce contracturas y dolor, y sostener el teléfono solo con la mano o usando auriculares con micrófono.